Hola oyentes de Radio Sefard, volvemos a encontrarnos aquí en las edades del totalitarismo, como siempre, con el historiador argentino Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Ya hemos empezado a hablar de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el escenario de lo que era Polonia, cómo se dividió y se repartió entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, y antes de que surgieran las desavenencias entre ellos, pues la expansión alemana que ya había logrado el objetivo de Austria y los Sudetes y Checoslovaquia y el pasillo en Polonia, etcétera, etcétera, pues no se acaba aquí y siguen adelante conquistando territorios ya en el norte de Europa, ¿verdad? Esta invasión va a tener una particularidad, que es lo que vamos a poner el acento más que en la operación militar, que es que van a invadir dos países a los que consideraban racialmente en la jerarquía de la cúspide, ¿no? Con lo cual vamos a ver que hay algunas particularidades. En abril de 1940, comienza la operación Weser-Übung, que es la conquista de Dinamarca y Noruega, pero que en principio, ¿por qué se invade estos países? Porque, sobre todo Noruega, tenía un sentido militar, esta invasión, por los recursos minerales y el petróleo que tenía. Con lo cual, los alemanes se querían hacer cargo de estos recursos y, además, preparar como una especie de plataforma a una eventual invasión hacia Gran Bretaña. Esta conquista, sobre todo la de Noruega, va a tomar 2 meses, porque ahí van a intervenir soldados británicos y franceses en defensa de Noruega, y de hecho el rey de Noruega va a emigrar a Gran Bretaña. El rey Haakon VII va a emigrar y va a establecer en Londres un gobierno en el exilio. Pero en esta jerarquía racial en la que creían los eugenesistas y específicamente los nazis, los pueblos escandinavos estaban por arriba de los alemanes, o sea, estaban conquistando a un pueblo al que ellos consideraban racialmente más puro. En la categoría de Hans Günther, que es uno de los antropólogos y eugenesistas del partido nazi, consideraban que la pureza de los escandinavos, noruegos y daneses, era entre un 70 y 80%. En cambio, la de los alemanes, entre un 50 y 60%. Con lo cual acá tenemos la curiosidad de que los alemanes, que eran entonces, estaban segundos en la jerarquía racial, van a invadir a aquellos que ellos veían en la cúspide, ¿no? Lo que va a ocurrir es que van a tratar de, una vez que se realiza la invasión y establezcan gobiernos títeres en ambos, lo que va a ocurrir es que van a tratar de incorporar a estas dos naciones a lo que van a considerar el gran imperio germánico. Ese gran imperio germánico iba a abarcar entonces los países escandinavos, Holanda, la parte flamenca de Bélgica, Luxemburgo, obviamente el Reich alemán con todo lo que había conquistado y todo lo que pensaban conquistar de lo que se llamaba el Lebensraum, el espacio vital. Es decir, que iba a ser una gran área, el gran imperio germánico, en la que escandinavos, alemanes, holandeses iban a ser la raza aria predominante. Lo que encuentran los alemanes cuando conquistan sobre todo Noruega es que no encontraban el espíritu guerrero que teóricamente venía de los vikingos. Tenían primero una idea bastante fantasiosa con respecto a cómo iba a ser este pueblo noruego y suponían que había un espíritu vikingo que estaba dormido por la democracia noruega y que lo iban a poder despertar una vez que entraran en guerra.
Entonces, por un lado, tratan de reclutar soldados noruegos, sobre todo para ir a combatir después a la invasión a la Unión Soviética en 1941. Se encuentran con lo siguiente: no son muchos los noruegos dispuestos a combatir, y por el otro lado, cuando hacen la primera convocatoria para formar las SS noruegas, acuden solamente 2 personas. Estas dos personas, uno tenía pie plano, el otro era obeso y los dos eran alcohólicos, con lo cual digamos, se encontraban con un gran problema que no correspondía precisamente con la pureza racial y la perfección física que estaban buscando. Pero bueno, finalmente pudieron bajar los estándares y llegar a reclutar solamente 5.000 soldados noruegos para combatir en el frente soviético. Por otro lado, ya en el Reich alemán se había establecido lo que se llamaba la Oficina de la Raza y el Reasentamiento, pensando justamente en repoblar el espacio vital. Y esa oficina va a estar a cargo de un personaje que vivió su infancia y adolescencia en Argentina, nació en Buenos Aires, que se llamaba Richard Walter Darré, que luego va a estudiar en Alemania y que se va a convertir en una de las figuras centrales del partido nazi y de las SS, y que va a ser juzgado y ejecutado en los juicios de Nuremberg. De acuerdo a Darré, algo que también había que hacer era que los alemanes se casaran con mujeres noruegas para perfeccionar la raza. Y esto había un especial interés en que los oficiales de las SS se casaran con mujeres noruegas y suecas, justamente porque ellos eran, teóricamente, la vanguardia racial de la raza alemana. Cientos de jóvenes noruegos fueron educados en Alemania bajo los criterios de la pureza racial, y de hecho muchos fueron llevados a lo que se conocía como el Varteland, esta región conquistada y anexada de Polonia, en donde se aplicaron las políticas de la eugenesia, donde se expulsó a la población judía y a la población polaca. Y el objetivo no solo era de germanizarlos y despertarles ese espíritu vikingo, sino que en un futuro no muy lejano, el ideal era reubicarlos en lo que iba a ser la frontera del espacio vital. Vamos a ver después, cuando se conquista a la Unión Soviética, el objetivo era establecer una frontera en los montes Urales, al otro lado deportar a los eslavos, asiáticos, ¿no? Y justamente la idea era reasentar a estos noruegos en esa frontera del espacio vital, porque consideraban que iban a tener el espíritu aguerrido para enfrentar a las hordas asiáticas. Esta era la idea. Entonces acá vemos que entonces ya no se habla de la pureza racial alemana o aria, sino que el concepto que empieza a manejar las SS era la de la comunidad de sangre, lo que llaman la Blutsgemeinschaft, la comunidad de sangre. Y también tenía que ver con las teorías de la historia racial que empezaron a circular en la Alemania nazi. En general, la idea predominante en el mundo de la antropología y de la historia era lo que se conocía como ex oriente lux, es decir, la civilización venía del oriente, del cercano oriente, de Egipto, ¿no? Que son, en definitiva, las raíces de la civilización occidental. Bueno, lo que había empezado a manejar la Alemania nazi y los partidarios de la eugenesia era que la civilización venía del norte, es decir, ex septentrione lux, es decir, se creía que había venido de los países escandinavos, había venido la base de la civilización para los cimientos de la civilización occidental. Y de hecho había toda una teoría bastante fantástica de que los pueblos escandinavos eran en realidad descendientes de la antigua Atlántida, el pueblo de los hiperbóreos, y que sus descendientes
habían escapado a la península escandinava y desde ahí habían llevado la luz de la civilización a todo el mundo. Es decir, que había una mezcla de historia fantástica con teorías de la eugenesia y se encontraban con que estos noruegos y daneses debían ser, en la jerarquía racial, mucho más puros que los alemanes. Lo que va a ocurrir es que en Noruega, sobre todo, se va a instalar un gobierno títere. Va a quedar el nombre de este personaje al cual instalan, Vidkun Quisling, como el sinónimo del colaboracionismo. Hoy en día hablar de un Quisling justamente es el sinónimo de alguien que colabora con un ejército invasor. Y es de ahí, desde Noruega, donde viene esta idea. Entonces, acá vemos que hay una situación muy diferente con respecto a lo que fue la invasión, ya sea de Checoslovaquia o Polonia, que eran pueblos eslavos, a los que se veía quiénes podían ser germanizados y quiénes no. En este caso tenemos una situación completamente diferente, que es la de dos pueblos a los que ellos consideraban incluso racialmente superiores. Uh-huh. Y una pregunta, porque tú hablas de Noruega, pero ¿Suecia en esa época pertenecía a la corona noruega o era un país independiente o tenía algún otro, estaba catalogado racialmente de forma distinta? Muy buena tu pregunta. Suecia era una monarquía independiente, Noruega se había independizado en 1905 y Suecia era un reino independiente. Se va a considerar neutral durante la guerra, pero lo que pasa es que, tanto Suecia como Suiza no dejaban de ser una neutralidad, digamos, bastante colaborativa con el eje. Uh-huh. No hubo, digamos, no intenciones de conquistarla. De alguna forma les serviría a los países del eje tener un país neutral para que les sirviera de punto de comercio internacional, de aquello que no podían obtener de otra forma. Pero sí los suecos eran considerados también parte de esta cúspide racial. No así los finlandeses, ¿no? Que es otra curiosidad porque es un pueblo que está en el norte de Europa, pero no tiene que ver con, digamos, con los arios, sino con otra corriente, la eurofinesa, pero que fue un aliado importante del eje, sobre todo porque en 1940 la Unión Soviética intenta invadir Finlandia. Entonces el eje Finlandia se pone del lado del eje durante la Segunda Guerra Mundial para recuperar territorios que habían sido anexados por la Unión Soviética. Uh-huh. Y el papel de Dinamarca, porque hay respecto, por ejemplo, al tema de los judíos, hay algunas historias que no sé si son reales o legendarias, pero sí que se sabe que la resistencia danesa en una noche pues hizo una especie de trasvase de los judíos que vivían en Dinamarca hacia Suecia cuando estaban a punto de ser deportados, ¿no? Exacto. En el caso de Noruega, se calcula que habría unos 300 judíos que fueron deportados a los campos de exterminio. Pero en el caso de Dinamarca, como muy bien recordás, la resistencia danesa ayudó con muchos barcos pesqueros que colaboraron en sacar aproximadamente unos 5.000 judíos de Dinamarca y llevarlos a Suecia. Eso fue en 1943. O sea, cuando ya se planteaba la solución final después de la conferencia de Wannsee. Y por eso el pueblo danés está considerado entre los justos. Uh-huh. Pero durante este tiempo, estamos hablando desde el año 40, sí que había una ocupación alemana del país, de Dinamarca, y de momento esos judíos no fueron deportados ni sometidos a algún tipo de legislación especial. Existía la legislación de la discriminación, pero no la instalación de guetos. Lo mismo vamos a ver en Francia, en Holanda. Es decir,
el trato a los judíos en lo que era Europa occidental y la Europa del norte era muy diferente al que se veía en Polonia. Por eso muchos judíos de Europa occidental y Europa del norte dudaban de las versiones que les llegaban de Polonia, porque veían que el mismo ejército no los recluía en guetos, entonces no tomaron las precauciones para escapar a tiempo, ¿no? Por eso en 1943, cuando se plantea la solución final, ahí sí se va a producir esta migración clandestina que vos señalás hacia Suecia. Y Suecia se va a beneficiar por esta situación neutral, justamente. Uh-huh. Bueno, es un capítulo más el de una conquista, otra de alguna manera pues recuerda a la anexión austríaca, porque me imagino que los noruegos y los daneses no fueron tan sojuzgados, sino que fueron conquistados, pero tenían ciertas simpatías por los alemanes, ¿o no? No, el nazismo no fue aceptado, de hecho no llegaron a reclutar mucha cantidad de soldados, había una resistencia existente en los dos países, sobre todo más en Noruega, porque el hecho de que el rey de Noruega estuviera en Londres era un factor muy importante, pero que, digamos, como en gran parte de la guerra, el único que mantuvo el frente contra Alemania fue Gran Bretaña y estaba en una situación completamente aislada, entonces no había mucha posibilidad, pero sí había una resistencia, obviamente, dentro de las posibilidades, pero no hubo una aceptación masiva como sí mencionás en el caso de Austria con el Anschluss. Uh-huh. Y otra pregunta es, en el caso de Dinamarca hay una continuidad territorial entre Alemania y la península danesa, pero en el caso de Noruega me imagino que las operaciones eran básicamente marítimas, ¿no? Marítimas y aéreas. De hecho, tuvieron que enviar una gran cantidad de soldados a Noruega previendo una posible invasión desde Gran Bretaña. Con lo cual, cuando la situación se comenzó a complicar para el eje en el transcurso de la guerra, comenzó a ser algo bastante perjudicial para su estrategia militar. Uh-huh. Bueno, es una historia sorprendente, prácticamente como todas las evoluciones cuando uno sigue la lógica, entre comillas, de esta expansión del Reich alemán, que seguía por unos mitos ideológicos que van en contra de cualquier otra lógica, ¿no? También geoestratégica, es decir, de pronto conquistar un terreno que hay que cruzar el mar para establecer contacto con él, simplemente porque alguien dijo que son más rubios que los propios alemanes o una cosa así, ¿no? Es realmente sorprendente que no solamente que alguien haya escrito esas tonterías, sino que toda una jerarquía militar y ejecutiva como la que dirigía Alemania, pues creyese tan fervientemente en esas pseudociencias, ¿no? Exacto, por eso hay que insistir siempre en que esta fue una guerra con un sentido ideológico muy fuerte, muy marcado, y que es lo que nos ayuda a entender la evolución de toda la guerra, más allá de las operaciones militares. Pues seguiremos hablando de esta guerra porque es la apuesta de largo de esta ideología, de este totalitarismo totalmente fuera del control del pensamiento humano que se desató en los años 30 al final y ya entrados ahora en la década de los 40. Muchas gracias, Ricardo. Volveremos a contactar contigo la semana que viene. Muchísimas gracias.